Buenas noches a todos, colegas. Hoy día vamos a seguir con nuestra jornada de conferencias con una nueva conferencia que va a tratar de control de calidad interno y enfoque Sigma. Bueno, Victorino, nosotros nos conocemos hace un par de años atrás desde de Araucanía Sur, ¿ya? Y él es tecnólogo médico de la Universidad de Tarapacá. Estuvo con algunos trabajos con programas de evaluación externa de la calidad. También ha sido docente de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Talca. ¿Ya? Coordinador del programa de evaluación externa de la calidad prebecal en Biosystem. Y actualmente está con su propia empresa, ¿no es cierto?, que se llama ProQC. Y le pedimos que si nos podía conversar un poco de lo que es control de calidad y él con gusto nos preparó esta presentación por el Día del Tecnólogo Médico y nos va a presentar entonces esto para todos nosotros. Así que le doy la bienvenida a Victorino y los dejo con él. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Agradezco la invitación al comité organizador y en particular a Andrea, que se reservó decir la cantidad de años que nos conocemos, pero voy a seguir la misma línea. Hace un par de años que nos conocemos. Espero que lo que podamos ver hoy día sea útil, sea necesario, porque el control de calidad interno se ha convertido en una herramienta esencial de rutina en el trabajo de los profesionales de laboratorio. Tal como decía Andrea, hace bastante tiempo que me dedico a este tema, el control de calidad. Primero coordinando un programa de control externo, prebecal. Luego estuve algún tiempo haciendo docencia en esta misma área. Y finalmente me decidí a crear una empresa que se dedica exclusivamente al control de calidad. Nosotros entregamos un servicio de aseguramiento a los laboratorios con material de control, una herramienta para el registro y análisis de datos, y ofrecemos un plan de capacitación y asesoría para los laboratorios que quieren hacer una implementación, estandarización y optimización del control de calidad. Uno de los enfoques o el principal enfoque que utilizamos es la métrica Sigma, que es una métrica, al menos en Chile, bastante reciente, pero lleva bastante años, sobre todo en el área industrial. Y me gustaría compartir con ustedes algo que en realidad les sea útil, esperando que también lo puedan aplicar, con el objetivo de que tomen conciencia, se atrevan a lo que veamos hoy día, poder realizarlo en el laboratorio, algo bastante simple desde nuestro punto de vista, y permite saber cuál es el nivel de calidad de los procedimientos o técnicas, como le decimos en Chile, que se realizan en el laboratorio. Actualmente no soy partidario de sobrecargar la información con matemáticas, o con estadísticas, mejor dicho. Y vamos a utilizar, sí, para que aterricen el contenido. Vamos a utilizar un par de ejemplos y sí vamos a utilizar algunos cálculos aritméticos, no estadísticos, que nos ayuden a poder comprender, poder internalizar esta materia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cuáles son las prácticas actuales del control de calidad. Vamos a ver los indicadores
de calidad que actualmente se llaman indicadores de desempeño. Y vamos a hablar de la métrica sigma, lo vamos a comparar con otros indicadores y vamos a pasar a ver un par de ejemplos, como les anticipaba, para poder verlo de manera concreta y con casos de la vida real. ¿Qué nos dice estos indicadores, y en particular la métrica sigma, de la realidad analítica del laboratorio? ¿Existe una brecha de implementación en el control de calidad en Chile? Desde nuestra perspectiva, sí. ¿Qué es una brecha de implementación? Es la imposibilidad de llevar a la práctica lo que plantea la teoría. Yo hace bastante tiempo que me dedico a este tema y me he encontrado que el avance en la implementación, en la gestión del control de calidad, está bastante ralentizada o está bastante atrás, pese a que los esfuerzos o las iniciativas de adoptar esta metodología apareció en la década de los 2000, o sea, hace casi 20 años. ¿Qué factores generan esta brecha, esta distancia entre la teoría y la práctica? Bueno, hay muchos factores, es multifactorial. La asignación de recursos económicos, la asignación de recursos profesionales, entendidas como horas profesionales, la posibilidad de adquirir las competencias, es decir, conocimiento, capacitación, entrenamiento, pero también hay un componente psicológico, que es la resistencia, la poca conciencia o la baja conciencia respecto de qué utilidad, qué beneficios entrega el control de calidad implementado correctamente. Hay aquí algunas prácticas, diríamos que desactualizadas, en desuso, para no llamarlas de frente malas prácticas, que todavía se realizan en algunos laboratorios. Utilizar la valoración analítica del fabricante, por ejemplo, los valores que vienen en los insertos de los controles. Repetir incesantemente el control hasta la náusea, o como dicen los profesionales, hasta que me dé, y hacer como acción correctiva frente a un evento de rechazo o a un evento fuera de control, la única acción correctiva es la calibración. Frente a estas prácticas están las prácticas recomendadas actualmente por las asociaciones científicas, la literatura. Por ejemplo, frente a la valoración analítica del fabricante hay que utilizar la valoración analítica interna, o lo que se denomina el rango propio. En vez de estar repitiendo incesantemente el control, habría que tener un protocolo de validación para confirmar cuando un valor es verdaderamente un rechazo o es un evento fuera de control. Y en el caso de la única acción correctiva que se maneja, el laboratorio debiera de disponer de un plan de acciones correctivas y preventivas, que sería el curso de acción en el momento en que se presente un evento de rechazo o un evento fuera de control. Los profesionales disponen de tecnología, sobre todo en las partes que están más avanzadas, como química clínica, inmunoensayo, hematología, coagulación, orina. Disponen de tecnología para poder obtener el valor de resultado de una muestra. Hay un concepto que es abarcativo, que se llama sistema analítico, porque este sistema está compuesto por diferentes componentes que permiten la obtención de un valor de resultado. Está la plataforma o el instrumento, los reactivos, el calibrador, los materiales de control y, por supuesto, el operador o el analista. Todos estos elementos conforman un sistema, y lo que uno espera es conocer cuál es el estado de este sistema para poder generar valores de resultados que sean confiables o que tengan algún grado de significancia diagnóstica.
Este sistema analítico uno lo puede evaluar midiendo el desempeño analítico. Desempeño es la traducción al español de una palabra en inglés que es performance. Y performance se puede traducir de diferentes maneras: desempeño, comportamiento, actuación, etcétera. Performance de las indetectables. En este caso, en el laboratorio hablamos de desempeño o performance, que equivale a la suma de los atributos analíticos o las características analíticas que pueden influir en el valor de resultado, teniendo en cuenta que ese resultado tiene un uso previsto. En el caso del laboratorio, tiene un uso diagnóstico. ¿Cuáles son estos atributos, características analíticas? A ustedes estas características, que también se convierten en indicadores, ya les deben ser familiares porque los pueden haber escuchado en algún otro momento: precisión, veracidad, exactitud, capacidad. Y para cada una de estas características hay un indicador, hay un elemento que cuantifica esta característica, que en el caso de la precisión es el coeficiente de variación, en el caso de la veracidad es el sesgo, en el caso de la exactitud el error total y la incertidumbre, y en el caso de la capacidad es el sigma. Deben de conocer por lo menos el coeficiente de variación, espero, y el error total. Incertidumbre es una métrica, aunque también propuesta hace bastante tiempo, de hecho hace casi 50 años, el año 77, todavía no está estandarizada o no está formalizada la forma de aplicarlo al laboratorio. Por esa razón hay pocos laboratorios que la utilizan y todavía no está para ser utilizado de manera masiva. Así es que la vamos a sacar de la ecuación y vamos a dejar estas 4 características o atributos analíticos con cada uno de sus indicadores, que serían 4. Nosotros en particular a los 2 primeros indicadores, coeficiente de variación y sesgo, les denominamos indicadores directos, porque son los indicadores que obtiene el laboratorio midiendo directamente muestras de control. Error total y sigma, por su lado, son indicadores derivados, primero porque no son mediciones, sino que son fórmulas, y en segundo lugar porque estas 2 métricas, error total y sigma, para obtenerlas es necesario contar con los 2 indicadores principales, es decir, coeficiente de variación y sesgo. Aquí hay una diapositiva que muestra la fórmula del error total, para que ustedes vean la relación que hay entre la precisión con el coeficiente de variación y la veracidad con el sesgo. ¿Ya? Estos indicadores provienen de estas herramientas que se utilizan en el laboratorio, en el caso del coeficiente de variación desde el control interno, y el sesgo que uno lo puede obtener del control externo o de un programa intercomparación. Los programas de intercomparación ahora están disponibles en los software avanzados, computacionales, comerciales, que utilizan algunos laboratorios clínicos y que están disponibles en el mercado. Esta fórmula del error total, para poder evaluarla, uno necesita un elemento externo complementario, que es esta sigla EMT, que es el error máximo tolerable o error máximo permisible, que es un indicador de exactitud y que antiguamente se le llamaba requisito de calidad, pero hace ya más de 10 años que cambió el nombre y ahora se denominan especificaciones de desempeño, que es un valor límite, un valor meta, un valor objetivo, que uno tiene que escoger de una fuente externa, una asociación científica, una sociedad de expertos, etc. El otro indicador derivado que mencionábamos es el sigma. Aquí está la fórmula del sigma, que también tiene el coeficiente de variación, uno de los indicadores directos, y el sesgo, que es el otro, al igual que en el error total proveniente del control interno
y del control externo, programa de intercomparación respectivamente. Al igual que el error total, utiliza esta especificación, este error máximo tolerable, que es un indicador de exactitud y, como les mencionaba, hoy denominado especificación de desempeño. En realidad se denomina especificación de desempeño analítico, o APS en inglés, por Analytical Performance Specification. Ya vimos entonces que hay 4 indicadores. Están estos 2 indicadores directos, el coeficiente de variación y el sesgo. Vimos que el coeficiente de variación lo puedo obtener del control interno y está asociado con este fenómeno de la dispersión de los valores en las mediciones del control interno. Mientras más disperso, menos preciso; mientras menos disperso, más preciso. Hay una relación inversa. Para el caso del otro indicador directo, que es el sesgo, vimos también en las diapositivas anteriores que lo puedo obtener de un control externo, de un programa de intercomparación, y está asociado sobre todo visualmente en las gráficas de control a los desplazamientos o las tendencias. El desplazamiento es cuando los valores abruptamente cambian hacia la parte superior o hacia la parte inferior, y en el caso de las tendencias, cuando está esta migración o deriva hacia la parte positiva o hacia la parte negativa. Pero nosotros vamos a hacer algo y vamos a relacionar, como dice la fórmula del sigma, vamos a relacionar estos 2 indicadores directos, coeficiente de variación y sesgo, con el o con la fórmula de sigma. Sigma, 6 sigma, nivel sigma, métrica sigma, sigma metric. Hay diferentes formas de denominarlo. Nosotros lo hacemos más fácil llamándole sigma. Esta es una tabla que resume unas recomendaciones de un panel experto que se reunió en el 2010. En la parte inferior está la referencia bibliográfica en el caso que después quieran consultar. En particular, esta tabla lo que hace es utilizar sigma como una herramienta de planificación. Es decir, al conocer el desempeño analítico a través de los indicadores, o este indicador que es sigma, yo puedo con esa información diseñar el control de calidad interno del siguiente ciclo o de un siguiente periodo. Pero esta tabla para mí es muy importante, yo diría que es lo esencial, es el corazón de lo que queremos compartir con ustedes, porque mediante la valoración del sigma, es decir, utilizando los indicadores directos, yo puedo establecer un valor para sigma, que en la primera columna el sigma score va mayor a 6, de 4 a 6, de 3 a 4 y menor a 3. Y con ese valor de sigma yo puedo conocer el desempeño de mi sistema analítico, que puede ser un desempeño excelente, un desempeño satisfactorio, un desempeño pobre o un desempeño problemático. Y además me permitiría en un futuro utilizar esta fórmula para poder hacer el diseño o la planificación del control de calidad interna. Quiero llamar la atención de ustedes en el sigma score de 3 a 4, que representa el desempeño pobre, donde, si ustedes ven, el diseño del control de calidad interno dice que son 2 mediciones por día, con 2 niveles de concentración, utilizando un sistema de multiregla. Se parece mucho a la metodología estándar o a la metodología clásica del control de calidad interna. Ya sobre todo el uso de los 2 niveles de concentración por día, utilizando un sistema de multiregla, para los que ya conocen, que vendría a ser el algoritmo de Wessler. Es decir, que el diseño básico, el diseño estándar del control de calidad interno, está hecho para controlar procedimientos que tengan un sigma de 3 a 4, es decir,
procedimientos que tengan un desempeño pobre. En cambio, si yo tuviera un procedimiento con un desempeño excelente, con un sigma sobre 6, podría hacer un control de calidad interno donde mida una vez por día, utilice un solo nivel y lo vaya intercambiando. Un día mido un nivel, al otro día mido otro, y utilizo una sola regla de 3,5 desviaciones estándar para establecer el límite de aceptabilidad o el rango de aceptabilidad del control. Me gustaría que le quedara eso en su cabeza, en su memoria, para que se den cuenta que en realidad si alguien está haciendo el control de calidad básico que recomienda la literatura, y es un control de calidad satisfactorio, no tiene muchas anomalías, no tiene muchos rechazos, la gráfica se ve bastante aceptable, en realidad ese control de calidad está diciendo que su técnica, su procedimiento estaría entre las 3 y las 4 desviaciones, entre las 3 y las 4, entre los 3 y los 4 sigma, y sería una técnica o procedimiento de desempeño pobre, ni siquiera satisfactorio. Además de decirme la métrica sigma, cuál es el nivel de desempeño de la técnica o del procedimiento, también me dice algo bastante útil para nosotros, y que es la probabilidad de resultado insatisfactorio. Fíjense ustedes que en el caso del sigma 1, y después vamos a ver a qué equivaldría el sigma 1, la probabilidad de resultado insatisfactorio está expresado en 1000, no en 100. Por eso que es 0/00 y no es por ciento, es por 1000. Un procedimiento con un sigma de 1, de 1000 resultados que informa, 320 tienen una alta probabilidad de ser resultados insatisfactorios, es decir, 1 de cada 3. En cambio, si uno aumenta el sigma y llega al sigma 3, la probabilidad de resultados insatisfactorios baja dramáticamente. Para el caso de 1000 resultados, casi 3 serían resultados insatisfactorios. Y a medida que va incrementando el sigma, esta probabilidad de resultado insatisfactorio va disminuyendo. O sea, no solamente sigma me dice cuál es el nivel de calidad, entendido como desempeño analítico, sino que además me dice o me entrega información respecto de cuál es la probabilidad de que mis resultados sean insatisfactorios o sean poco confiables. Mientras más bajo el sigma, más riesgo de resultado insatisfactorio. Mientras más alto el sigma, menos probabilidad de resultado insatisfactorio. Volvamos entonces a cómo se obtiene este valor de sigma o el sigma score, y es utilizando una especificación de desempeño a la cual le tengo que restar este indicador directo que es el sesgo que voy a obtener del control externo de la intercomparación, y esta resta la tengo que dividir por el coeficiente de variación. Ya que sesgo y coeficiente de variación son indicadores directos que yo voy a tener disponible en mi laboratorio, me haría falta entonces la especificación de desempeño. La especificación de desempeño es un límite, es un umbral, es un objetivo, y esos valores son definidos por sociedades expertas, sociedades científicas, organismos internacionales. Aquí hay una muestra de la aplicación que disponemos nosotros para registrar y analizar la información, y es simplemente para mostrarles cuáles son las diferentes fuentes de especificaciones. Algunas de ellas a ustedes ya les debe parecer familiar, como las que están en el sector derecho: CLIA, RELEVAC, variabilidad biológica, con sus 3 niveles, mínimo, deseable, óptimo.
Y en la parte izquierda hay otros que tal vez sean menos conocidos. En particular, les puedo mencionar, por ejemplo, que los químicos farmacéuticos en Chile son proclives a utilizar las especificaciones de desempeño de la AEFA, que es la Asociación Española de Farmacéuticos, que también tiene esta modalidad parecida a variabilidad biológica con una especificación mínima, otra deseable y una óptima. Y hay otras fuentes, otros organismos que entregan estos valores, franceses, belgas, checos, etc. Y como no existe un consenso internacional, el laboratorio puede escoger, seleccionar la fuente de especificación que le parezca más pertinente a su realidad, a su gusto o a la facilidad de uso de implementación. Para hacernos una idea, aquí hay una comparativa de diferentes especificaciones de desempeño. En la primera columna, que es la que tiene los valores en rojo, es la especificación de desempeño de variabilidad biológica. Esos valores son porcentajes. ¿Ya? O sea, en el caso de albúmina sería 3,9%. También está CLIA, que es la segunda columna. Nosotros en particular recomendamos, para implementar el control de calidad, utilizar una especificación que sea no tan exigente como variabilidad biológica. Y nos inclinamos por Riley-Bach, que son las especificaciones que recomienda la Asociación de Médicos de Alemania. Y esto tiene una razón bastante simple, además de que es una especificación no tan exigente. Y es que en términos de definición en gestión de calidad, es el cliente el que pone la especificación al laboratorio. Y Riley-Bach son, entre comillas, los clientes, es decir, los médicos, los que estarían poniendo los límites, las especificaciones, estos umbrales, a lo que puede ser el desempeño y la calidad del laboratorio. Por eso que la última columna, Riley-Bach, está resaltada en ese color rojo. En particular, que lo vamos a ocupar en los próximos minutos en el ejercicio, quiero llamar su atención, lamentablemente no está destacada en la diapositiva, la especificación de desempeño para glucosa. Ustedes se fijan, en el caso de variabilidad biológica es 6,9, en CLIA es un 10, y en el caso de Riley-Bach es un 11. Estamos hablando en porcentajes, 6,9%, 10% y 11%. Vamos a ver entonces, después de repasar esta parte conceptual, dos casos de la vida real. Igual que en las películas, está basado en hechos de la vida real. Vamos a ver dos laboratorios, los vamos a dejar en el anonimato, por supuesto. Este laboratorio vamos a destacar la glucosa, o la glicemia, la glucosa en sangre o glicemia, donde ahí se ven dos niveles de concentración para un material de control interno, que está en el nivel high, nivel normal, alto y normal. Y más allá de los datos de estadística, llamar la atención sobre la última columna, donde está el coeficiente de variación, indicador de desempeño de precisión, donde aparece para el nivel alto 1,4% y para el nivel normal 1,18%. Valores por lo demás bastante cercanos. Este es un despliegue gráfico de los dos niveles de concentración que vimos en la tabla anterior, donde el nivel normal es el que va en la parte superior con las líneas de unión celeste, y el nivel alto es el que va en la parte inferior con las líneas de unión rojas. Vimos que los valores de coeficiente de variación son 1,4, 1,18, y la gráfica de los dos niveles se ve bastante llamativa, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué llamativa? Por dos razones. Primero, porque los dos niveles están distanciados, están separados.
deshermanados, cuando en términos estrictos ambos niveles debieran de ir sincronizados. Y el otro factor que llama la atención es que hay algunos puntos que son verdes, puntos redondos verdes, pero hay otros que son unos triángulos amarillos. Y esos triángulos amarillos es una forma que tiene la aplicación de informar que ese resultado es una alarma. Y para ilustrar el hecho de que sea una alarma, fíjense ustedes que todos los puntos que están en la zona amarilla, entre la zona blanca y la zona canela, esta banda amarilla entre las 2 y las 3 desviaciones estándar, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, todos los valores que están en esa zona son precisamente un triángulo amarillo, porque los valores entre 2 y 3 desviaciones estándar son considerados clásicamente como alarmas. Veamos un segundo caso que lo vamos a revisar más adelante. También es el parámetro de la glucosa, es el mismo material de control. Son dos niveles, un nivel alto y un nivel normal, pero acá el nivel alto tiene un coeficiente de variación de 5,22, a diferencia que el laboratorio anterior tenía 1,4, y el nivel normal tiene 6,73, siendo que el laboratorio anterior tenía 1,18. ¿Cómo se ven estos dos niveles en una gráfica? De esta manera. Y fíjense ustedes que utilizando las dos razones que llamaban la atención en el caso anterior, es decir, la separación de los controles y la cantidad de triángulos amarillos que son alarmas, en este caso no es así. Los controles van relativamente sincronizados o hermanados, lo cual quiere decir que hay un buen manejo del material de control, es decir, la preparación, el almacenamiento, el anicotaje, etc. Y no hay triángulos amarillos. Llama la atención por qué el sistema no ha detectado los puntos que están en la banda amarilla, por qué no le has puesto el triángulo amarillo como alarma. Y eso tiene una explicación que en dos palabras es porque hasta cierto punto este usuario estuvo trabajando con los valores del fabricante. No estuvo trabajando con la valoración analítica interna, o también conocido como rango propio. Pero lo importante, para efecto de lo que estamos viendo, es que esta gráfica, si ustedes van a coincidir conmigo, se ve mejor que la gráfica anterior, siendo que este laboratorio tiene coeficientes de variación, como dice el título de la diapositiva, mayores a 5, y el otro laboratorio tiene coeficientes de variación menores a 2. ¿Ya? Curioso, ¿no? Después vamos a ver por qué. Bueno, para poder lograr que los indicadores sean satisfactorios, o por ejemplo, querer alcanzar un nivel de sigma de 6, es decir, un desempeño analítico de excelencia o excelente, aquí hay unos pasos que vamos a mencionar que es para hacer la gestión de calidad. No necesariamente el control de calidad ahí en la trinchera, midiendo el control y registrándolo en un software, sino que este es un plan más... ¿Perdón? Que escuché que alguien habló. Este es un plan más abarcativo, más amplio, y que tal vez sería el enfoque desde quien estaría encargado de la calidad, más que estar haciendo la calidad en la trinchera. Estos son tres aspectos simples para poder hacer una buena gestión de la calidad. Protocolizar el trabajo, es decir, documentarlo, evitar lo tácito, es decir, todos saben cómo se hace, nadie lo dice, pero todos saben. En eso de que todos lo saben y nadie lo dice, en realidad hay diferencias entre uno y otro. Sobre todo en los laboratorios donde a veces hay profesionales que practican el estilo de Frank Sinatra. I did it my way. Yo lo hice a mi manera.
Un segundo aspecto, que es el diseño del control de calidad, vamos a mencionar algunos elementos o algunos tips para partir con un diseño básico del control que permita conocer el nivel de desempeño para este indicador, que es el coeficiente de variación. Y finalmente habría que tener un esquema de evaluación que es para analizar los indicadores, por lo menos los dos indicadores directos, coeficiente de variación y sesgo. En la documentación hay que desarrollar protocolos operativos, sobre todo en el manejo del instrumento, más aún si hay más de un profesional operando ese instrumento. Es increíble cómo en algunos casos la reducción del coeficiente de variación se logra automáticamente estandarizando o armonizando la forma de operar un instrumento. Y eso significa generar un protocolo, ya sea se transcriba al papel o no, es decir, poniéndose de acuerdo. Cómo se inicializa, cómo se cargan los reactivos, a qué hora se realizan las calibraciones, etcétera, etcétera. Y además este protocolo debiera de incluir el registro de las incidencias, la bitácora, que es lo que está ocurriendo en el instrumento. Después vamos a ver algunos ejemplos. También debiera de haber un protocolo para el control de calidad interno, en dos aspectos. Cómo se maneja el material de control. Yo siempre hago la analogía que el control o el material control es una sonda, así como estas sondas espaciales. Una sonda que uno envía al interior del sistema analítico para que me diga esta sonda cómo está funcionando el sistema analítico. Entonces esta sonda siempre tiene que ser la misma, no puede variar, para no dudar de la sonda cuando informe que hay un problema en el sistema o en el instrumento. Entonces debiera haber un protocolo para poder manejar el material control, cómo se almacena, cómo se prepara y cómo se mide y registra el resultado. Y además, un protocolo de validación para confirmar los eventos de rechazo o los eventos fuera de control y qué hacer en caso de ese evento de rechazo o ese evento fuera de control. Y finalmente también deberá haber un protocolo en lo posible escrito de cómo se va a realizar la evaluación de los indicadores, con qué periodicidad y con qué criterio, por ejemplo, con qué especificación de desempeño. Aquí hay un ejemplo de las principales incidencias que debieran de registrarse con una bitácora. Cuando se calibra un procedimiento, cuando cambia el lote del calibrador, del reactivo y cuando se realizan las mantenciones, sobre todo las mantenciones mayores que pueden involucrar detener el instrumento o cambiarle alguna parte de componente. Recuerden ustedes que estamos hablando de este sistema analítico donde cada elemento que cambia, cada elemento que sufre un cambio podría tener influencia en el resultado, así que habría que registrar ese cambio. Cambio que le sucede al instrumento, plataforma, cambio que le sucede al reactivo, como el cambio de lote, cambio que sucede con la calibración o el cambio de lote del calibrador, y también lo que le pudiera pasar al material de control. ¿Por qué no avanza? Ya. En el diseño del control de calidad, aquí vamos a mencionar algunas particularidades. En lo posible hay que tener un material de control que sea conmutable. Conmutable significa que se comporte lo más parecido a las muestras que yo estoy procesando. Es decir, podría ser material de control de origen humano, que no tenga muchos elementos químicos como preservantes, estabilizantes, etc. Es decir, lo menos manipulado posible, para asegurar que se comporte igual que se comportaría una muestra de paciente. Eso significa conmutable. ¿Por qué? Porque yo voy a interpretar que lo que le pasa al control le pueda pasar a las muestras. Si el control no es conmutable, no podría hacer esta equivalencia, que lo que le pasó al control le puede pasar a las muestras. No hay conmutabilidad. En lo posible, un lote continuo, mantener el lote, mínimo 6 meses, óptimo, más de un año. Recuerden que es una sonda que estamos enviando
al interior del sistema analítico a que nos diga si algo ha pasado, algo ha cambiado o algo ha empeorado. Utilizar la valoración propia, rango propio, no utilizar la valoración que recomienda el fabricante para el control. Aunque hay una alta probabilidad de que ese rango que viene en la cartilla del material de control pueda servir, no siempre es el caso, no es un 100% efectivo. Hay diferentes razones por las cuales uno podría, los valores que yo obtenga del control no calzarían o no estarían dentro de ese rango que informa la documentación del control. Y utilizar, yo no manejo mucho esta plataforma, me apareció un aviso en pantalla que dice Anita Faúndez raise hand, que Anita Faúndez ha levantado la mano. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Sigo o me detengo? Si alguien me puede Sí, ayudar. nomás, Victorino. Después, al final, vamos a ver las preguntas. Ah, ok, ya, sigo entonces. Y finalmente, bueno, después de tener un control conmutable, lo posible con más de un año de lote, además del rango propio, nosotros recomendamos que al principio el laboratorio trabaje solamente con la regla 1.3S. O sea, trabajar con el esquema que propone la cartilla del control. Ustedes lo deben de haber visto, presenciado o a lo mejor practicado, que en algunos casos tienen el material de control, lo reconstituyen, lo miden, y para saber si el valor obtenido es satisfactorio o no, lo confrontan con el rango que viene en la cartilla de valores. Generalmente ese rango está hecho con la media más menos 3 desviaciones estándar. Ojo que hay documentación de controles en que ese rango está hecho con más menos 2 desviaciones estándar. Y eso no es considerado una práctica recomendable, porque el rango es demasiado estrecho, muy exigente. Entonces, emulando o copiando este criterio que propone el fabricante, entonces uno comenzaría el control de calidad interno solamente utilizando esta regla que sería más o menos 3 desviaciones estándar, para después ir aumentando la cantidad de reglas a medida que el sistema analítico se comporta de manera estable. Finalmente, en la evaluación, que es el análisis de los indicadores, resaltar que hay que definir o seleccionar una especificación de desempeño. Ya dijimos que de manera preliminar se podría utilizar Relivac. Centrarse en los dos indicadores directos, coeficiente de variación del control interno, sesgo del control externo del programa de intercomparación, y esto debe llevar a una revisión o modificación de ¿qué? De los protocolos operativos, el manejo del instrumento, el manejo del control, y hacer las modificaciones necesarias al diseño del control de calidad, en este caso interno. Veamos ahora de manera práctica, continuando con los dos casos que planteamos anteriormente, ¿qué nos dice Sigma o los indicadores en la métrica Sigma respecto de estos dos casos que ya vimos? Está este primer laboratorio, laboratorio 1 o laboratorio A, como le quieran decir, donde en el caso de la glucosa en sangre tiene un coeficiente de variación menor a 2, 1,4 en el nivel alto, 1,18 en el nivel normal. Vimos que la gráfica de los dos niveles de control era bastante llamativa porque los controles estaban deshermanados, separados, y que además tenía una cantidad de alarmas bastante considerable. Vamos a agregar ahora dos elementos. Vamos a separar la gráfica por cada nivel y le vamos a superponer la gráfica intercomparación. ¿Para qué? Ya sabemos la cuantía del coeficiente de variación, que es el primer indicador. Pero quiero que veamos ahora la cuantía del segundo indicador, que es el sesgo. Pero para no complicarnos con matemáticas,
vamos a hacer una evaluación del sesgo de manera cualitativa, es decir, lo vamos a hacer de manera visual. ¿Para qué? Para poder saber si después en la fórmula del sigma, donde yo tengo que incluir sesgo y coeficiente de variación, si yo determino que visualmente el sesgo no es significativo, vamos a considerar que ese sigma es, perdón, ese sesgo, repito, ese sesgo es cero. Y entonces vamos a ver en este primer laboratorio los dos niveles por separado, niveles de concentración. Aquí está el nivel 1 y superpuesto con las líneas discontinuas está la gráfica de intercomparación. ¿Qué significa la gráfica de intercomparación? Es el grupo de laboratorios que está trabajando o con el mismo método o con el mismo sistema analítico que el laboratorio. No recuerdo exactamente si es por método o por sistema analítico en este caso, o por reactivo instrumento, como le dicen algunos. Pero veamos, hay una línea discontinua de color celeste en el 81-146, el eje I, es donde en realidad está superpuesta la gráfica de la intercomparación sobre la media del control interno del laboratorio. ¿Ya? Por eso se genera ese color celeste claro o verde azulado, ¿ya? Color esmeralda. Bueno, 81,146 es la media del laboratorio. Y la media del grupo par es la línea discontinua que está más abajo, casi tocando la zona amarilla. Fíjense ustedes, sí que estamos hablando de diferencias. La media es de 81,146. La primera desviación es de 80,199. O sea, es casi de 1 miligramo de diferencia. Y las dos desviaciones estándar estoy viendo hacia el negativo, no hacia el positivo. Es de 79,251. O sea, estamos hablando que las desviaciones estándar son entre 0,9 y 1 miligramos por decilitro. Es decir, que la distancia entre la media del laboratorio y la media del grupo par, esa línea discontinua, que estaría alrededor de los 79,56, es bastante baja. ¿Ya? Sería aproximadamente de 1,5. O sea que no es un sesgo significativo. Además que la media del grupo par está dentro de las dos desviaciones estándar de la gráfica de control del laboratorio. Se mantiene sí el comportamiento, la visualización de estos triángulos amarillos, que son los avisos de alarma que entrega la aplicación. Veamos el nivel 2, que es el nivel alto. Aquí es más evidente la línea continua verde, 189,023. Está ligeramente debajo de la línea discontinua verde, que es la media del grupo par. Están muy cerca en comparación con el nivel 1. Como esto es un ejercicio para ilustrar, porque no vamos a cuantificar el sesgo aquí, sino que lo vamos a ver cualitativamente, yo le voy a asignar un sesgo no significativo, porque es bastante pequeño, y al decir que es no significativo, vamos a querer decir que es cero. ¿Ya? No tengo la diapositiva, a ver. Ver qué es lo que viene. Ya. Me voy a devolver hacia atrás, porque me falta una diapositiva. No, muy atrás. Bastante atrás. Esta es la diapositiva que necesitaba, que es la especificación menos el sesgo dividido por el coeficiente de variación. Yo les pedí que recordaran o que guardaran en su memoria la especificación de desempeño para glucosa por milibar, que es 11.
Y recién acabamos de hacer el ejercicio cualitativo del sesgo a través de la intercomparación, diciendo que el sesgo no es significativo, por lo tanto lo vamos a considerar. O sea que la especificación de 11 le vamos a restar 0, por lo tanto es 11, y la vamos a dividir por el coeficiente de variación. Y aquí avanzamos. Y el coeficiente de variación de este laboratorio era de 1,4, 1,18, ¿no es cierto? Vamos a tomar el peor de los casos. No nos vamos a detener aquí a hablar cosas técnicas de cuáles hay que hacer un promedio, el nivel normal, el nivel alto. Por ahora es un ejercicio, así que vamos a considerar el coeficiente de variación más alto. Entonces, era una especificación de 11, restándole un sesgo de 0. Y vamos a dividir ese valor 11, lo vamos a dividir por 1,4, que es el coeficiente de variación más alto. Y esto nos entrega un sigma de 7,86. 7,86. Ya habíamos dicho que sobre 6 de sigma es un desempeño excelente. ¿Ya? Ese es el caso del laboratorio 1. Veamos el caso del laboratorio 2, que tiene el sigma más alto o mayor a 5. Vimos que a diferencia del laboratorio anterior tenía un sigma 5,22 para el nivel alto y un sigma de 6,73 para el nivel normal. Así se veían los dos niveles hermanados, sincronizados, al parecer mucho mejor que la gráfica del laboratorio 1, que recuerden que la gráfica del laboratorio 1 tiene ese laboratorio 7,86 de sigma, más de 6. Y esta gráfica se ve mucho mejor, de hecho no tiene alarmas. Pero al igual que el caso anterior, separemos los niveles. Aquí vemos en el nivel 1 que la gráfica intercomparación es más estrecha que la gráfica de control interno. Si recuerdan las gráficas del laboratorio anterior. Estoy saliendo de libreto, pero fíjense aquí que la gráfica de la intercomparación es mayor, porque de hecho no se alcanza a ver la línea discontinua roja en la parte inferior. Es decir, la intercomparación, la gráfica es más amplia que la del control interno. Y en el nivel 2, la gráfica de intercomparación es casi la zona amarilla del laboratorio. En cambio, en este otro laboratorio, la gráfica de intercomparación es más estrecha que la gráfica de control del laboratorio. Es más, hay algunos resultados, algunos puntos, algunos valores que están, pese a que están dentro de la gráfica del laboratorio, están fuera de la gráfica de la intercomparación. Pero no obstante, la línea discontinua verde casi se superpone con la línea continua verde, es decir, la media del grupo par casi es la misma que la media del laboratorio. ¿Qué pasa en el caso del nivel 2? Casi lo mismo. Hay puntos que están fuera del rango de la intercomparación porque es más estrecho, y la línea discontinua verde, que es la media del grupo par, está ligeramente debajo de la línea media del laboratorio, que es de 192,525. Además de darnos cuenta que la intercomparación es más estrecha, o visto de otra manera, que el laboratorio es más variable, sucede el mismo fenómeno que con el laboratorio anterior, donde el sesgo visualmente no es significativo. Entonces vamos a hacer lo mismo y vamos a considerar que el sesgo es 0. Pero en este laboratorio
haciendo el mismo ejercicio de cálculo que hicimos con el laboratorio anterior, es decir que a la especificación de 11 le vamos a restar 0, y a ese valor de 11 lo vamos a dividir, vamos a ser caritativos y lo vamos a dividir por el coeficiente de variación más pequeño, 5,22. Y en este caso me da un sigma de 2,1. El otro laboratorio, 7,86. Este laboratorio, 2,1. Ya, según la información que acabamos de obtener, aunque trabajamos con un sesgo cualitativo visual, pero sí teníamos un indicador directo que es el coeficiente de variación, el laboratorio A tiene un sigma mayor a 6, tiene un desempeño excelente y podría fácilmente hacer un rediseño del control de calidad interno, haciendo el control una vez al día, de hecho con un solo nivel, alternando hoy día el nivel normal, mañana el patológico, pasado mañana de nuevo el normal, etcétera, alternando niveles, y solamente con una regla. En cambio, otro laboratorio tiene un sigma de 2,1 menor a 3, es decir, tiene un desempeño problemático, y su control de calidad debiera de ser cómodo, debiera de hacer el control 3 veces al día, debiera de usar 3 niveles de concentración, debiera de considerar de hacer las muestras en duplicado y debiera de utilizar la máxima cantidad de reglas de control. ¿Por qué? Porque tiene un desempeño pobre. Ahora, si nos vamos, también me estoy saliendo del libreto para que quede más claro, ¿no? Disculpen que vaya tan rápido, pero acá. Ya, este laboratorio tiene un sigma de 2,1. Vamos a dejarlo que tiene un sigma de 2 para hacerlo más fácil. Es decir, que por cada 1000 glicemias, 46 tienen la probabilidad de ser resultado insatisfactorio. Por cada 1000 glicemias. Asumiendo que en un año ese laboratorio hace 10.000 glicemias, porque haría un poquito menos de 1000 al mes, en el año hay 460 glicemias que tienen la probabilidad de ser resultados que nos sirven mucho. Para decir no sirven para nada, no, pero dejemos que nos sirven mucho. ¿Por qué? Porque tiene un sigma de 2. Queda entonces sí una... Disculpen que vaya tan rápido. Justo, gracias. Queda así una reflexión que hacer y espero que en esto coincidan conmigo. ¿Por qué el laboratorio 1, que tiene un sigma alto, tiene una gráfica que se ve peor que el laboratorio 2, que tiene un sigma tan bajo? Bueno, es el efecto del rango, el intervalo estrecho. Por eso que en el laboratorio 2 se veía que el gráfico de control era más amplio que la intercomparación. Es decir, es un rango más permisible, más tolerable. Pero no solamente eso, sino que me gustaría que les quedara en la retina, y si es que mañana van a ir a su trabajo, revisen la gráfica de control de uno de sus parámetros, y si se ve como la gráfica del nivel 2, perdón, del laboratorio 2, les surja la pregunta, ¿seremos el laboratorio 1 o seremos el laboratorio 2? Buena pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Victorino. Entonces, Ahora puedo compartir pantalla, ¿no? O sea, mostrar el video. sí, ahora que sacaste la presentación. Entonces, voy a abrir
aquí el ciclo de preguntas. Aquel que quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, podría encender su cámara y abrir su micrófono, por favor. Hola, buenas ¿Se tardes. escucha? Sí, sí. Perdón, ¿alguien va a hacer una pregunta? Sí, yo justo estaba encendiendo el micrófono. Perdón, ya, después la hago yo. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Carlos Fuente por acá. Una consulta. Bueno, es imposible abordar todo lo que es la métrica sigma en una hora de exposición, pero tengo una consulta, me llama la atención de los gráficos. Eh, Tiene una distribución asimétrica, ¿cierto? ¿Asimétrica en qué sentido? En que no tiene una distribución gaussiana esos gráficos. Entonces es llamativo que se aplique directamente una métrica sigma, porque como está definido por la estadística, todo lo que nosotros conocemos como control de calidad solo se aplica a distribución normal. Entonces me he visto bastante que se intenta forzar muchas veces reglas de Wedgard o medición de desempeño a analitos que no presentan una tendencia de distribución normal. Entonces esa es mi consulta, si es que en algún momento, por ejemplo, ese tipo de gráficos cuando están, por ejemplo, en ambos laboratorios uno presenta un excelente desempeño y el otro un desempeño bajo, analizar si realmente tiene una distribución normal o no. ¿Se hace eso? Eh, Mira, primero el análisis de distribución sí se puede realizar, pero habitualmente no se hace o la práctica no lo recomienda. Y por lo demás se asume de manera tácita que las técnicas, los procedimientos tienen una distribución normal o gaussiana. A mí en particular me llama la atención y de hecho la literatura lo recomienda que se apliquen este tipo de cálculos, por ejemplo, a técnicas de un ensayo, cuando técnicas de un ensayo como las hormonas no tienen un comportamiento paramétrico gaussiano, sino que tienen un comportamiento no paramétrico, es decir, pueden tener dos picos de frecuencia y no aplicarían este tipo de cálculo estadístico. Pero los expertos y la literatura hace amplio uso de este tipo de métricas. No sé si saltándose o olvidándose de si son procesos gaussianos de distribución normal o son procesos no paramétricos. No sé si eso responde tu pregunta, Carlos Puente. Victorino, Sí, no, sabe en que no realidad, se escucha muy bien tu micrófono. No sé si A ver, se podrá acercarte, usar el del computador. o si apago la cámara, ¿se escucha mejor? Andrea, ¿se escucha mejor si apago la cámara o no? Sí, igual se escucha un poco bajo. Igual se escucha bajo y cuando estuve hablando recién se escuchaba bien o se escuchaba Igual se bajo. escuchaba un poco bajo, pero se entendía. Pero ahí se escucha. No sé si ya habrá... parece que quería hacer una contrapregunta el colega que había preguntado recién.
Sí, en realidad era, mi consulta era en base a la experiencia que tenía respecto al control de calidad, porque en general trabajando con algunos programas de control externo, ¿cierto? Grandes, para no hablar de marcas, dos de los principales que están en Chile, sí en sus datos estadísticos presentan distribuciones no paramétricas y aparentemente a nadie le llama la atención. En algunos casos cuando uno reporta ya coeficiente de variación dentro de los grupos de sobre 30, claro, ahí sí le llama la atención, pero coeficientes de variación de 18%, 21%, se siguen trabajando de la misma manera. Era por si usted tenía alguna referencia de cómo abordar eso, como tan bien lo mencionaba respecto a los inmunensayos, las hepatitis, VIH, que tienen esta distribución no paramétrica. Ya, pero en particular te refieres al manejo del control interno. Sí, exacto, al manejo del control interno. Eh, Mira, por la experiencia que tenemos nosotros, eh, a ver, yo creo que puede servir que lo abordemos de otra manera. Los laboratorios con los que trabajamos actualmente, laboratorios municipales, hospitales, laboratorios privados, todos parten con un momento bastante traumático, lo que significa implementar y estandarizar el control de calidad. Y cuando comienzan a aparecer anomalías o problemas analíticos, el laboratorio se concentra precisamente en tratar de reducir su variabilidad para poder estar informando tranquilamente los resultados diarios. Cuando los laboratorios comienzan a alcanzar niveles de desempeño más altos, en ese momento los profesionales se comienzan a preocupar de estos elementos que son más finos, pero en un principio están preocupados de hacer una labor de choque. Ahora, nosotros, desde el punto de vista del control interno, además que las herramientas que tenemos o que existen, no permiten hacer una evaluación de qué tipo de tendencia tiene el parámetro. Solamente existe la posibilidad de calcular este tipo de indicadores, como mostré en los ejemplos del coeficiente de variación y el sesgo. Pero yo sé que hay herramientas que permiten hacer estos otros análisis, que ya son análisis estadísticos más finos, para poder evaluar si es una técnica que está teniendo más de un pico de frecuencia y que por lo tanto el coeficiente de variación basado en la desviación estándar sería... O sea, yo creo que lo que está preguntando Carlos es para hacer la diferencia. Las técnicas paramétricas o gaussianas, hay estadígrafos que sirven, que es la desviación estándar. Pero para el caso de procesos que son no gaussianos o no paramétricos, la desviación estándar no es el estadígrafo adecuado, sino que se debe utilizar la varianza. ¿Ya? Como es lo que ocurre, por ejemplo, en los protocolos de evaluación, donde se utiliza la varianza para hacer el análisis estadístico y no la desviación estándar, porque no se sabe si el procedimiento que se va a evaluar es paramétrico o no paramétrico. Pero hasta ahora los software que se utilizan solamente trabajan con este estadígrafo paramétrico que es la desviación estándar y también con un estadígrafo de tendencia central que es la media. No conozco en estos momentos software que trabaje con estadígrafos que sean para ambos casos, paramétrico o no paramétrico, la mediana, la moda y la varianza, que es un estadígrafo más robusto. Eh, Rodrigo Ángel parece que también quería hacer una intervención. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Victorino, por tu presentación. Yo quiero preguntar por el efecto matriz, porque una de las cosas que es determinante o puede ser determinante en el cálculo de la métrica sigma es el coeficiente de variación, ya a partir de tu control interno.
Y muchas veces, como estamos hablando de probabilidad, porque asumimos que el control interno es semejante a una muestra de paciente, en el efecto matriz lo que tú tienes es una variación a causa del cambio del lote reactivo. Y eso es el efecto que se provoca solo entre el control interno y el nuevo lote reactivo. Pero tú no lo ves en las muestras de paciente. Por lo tanto, ¿qué recomendación harías tú para evitar ese problema que se genera con el efecto matriz? ¿Me puedes comentar más extenso eso que acabas de mencionar del cambio de lote de reactivo efecto en el control interno? Bueno, lo que pasa es que cuando tú mantienes tu control de calidad interno, digamos por un año, el mismo lote, eh, tú puedes tener un control estable en el tiempo, pero cuando tú haces un cambio en el lote del reactivo, el proveedor lo que hace es, al cambiar un lote de reactivo, es que va a probar ese nuevo lote con muestras de pacientes. Y si él no ve ningún efecto, ninguna variación, va a liberar ese lote y lo va a sacar al mercado. Sin embargo, el control de calidad, que debiera ser muy similar a una muestra de paciente, también tiene componentes que son estabilizantes, digamos, preservantes, y algunos de esos elementos que contiene el control de calidad interactúa con el nuevo elemento que puede contener el nuevo lote de reactivo, y eso va a generar una interacción que hace variar tu control de calidad interno. Y por lo tanto, tu coeficiente de variación va a aumentar. Entonces, pero tú, cuando pasas las muestras de pacientes con el antiguo lote o el lote vigente y el nuevo, tú no ves diferencias, solo la ves en el control de calidad. A eso va mi pregunta. ¿Cómo tú abordas esa situación pensando en el cálculo de la métrica sigma? Ya, a ver. Eh, nosotros entendemos que el efecto matriz es una, eh, es una forma de llamar al problema de conmutabilidad. La conmutabilidad se puede generar por un componente que está en la matriz, y ese es el efecto matriz, o se puede generar directamente por el analito, es decir, por el parámetro que tú estás pidiendo. Son dos razones que pueden generar el problema de conmutabilidad. El analito que está en el control en sí y algún componente que está en la matriz. ¿Por qué podría ser el analito? Porque los controles de origen humano, indudablemente que son obtenidos de dadores humanos. Y para poder generar los niveles de control, por ejemplo, los niveles altos, los niveles son tratados a veces y les son agregados componentes de otros animales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para generar un control con una fosfatasa alcalina alta, generalmente los fabricantes lo que hacen es agregar suero de caballo al componente humano, en una baja proporción, por supuesto. Entonces hay algunos casos en que el control no logra hacer la reacción química, bioquímica, inmunológica con el reactivo comercial y por lo tanto no tiene el mismo desempeño, la misma prestación. Yo me he dado cuenta que eso pasa, por ejemplo, con algunos controles con el parámetro de la lipasa, con algunas lipoproteínas. Ya. Pero también está lo que tú mencionas, que es el efecto matriz, que es cuando hay algún otro componente que está dentro del suero que podría reaccionar o no reaccionar con o participar en la reacción química, inmunológica, etc. Cuando hay un cambio en el sistema, y este cambio es un cambio de lote de reactivo que va a afectar el comportamiento del control, lo que se debiera de hacer es reiniciar el control. Si es que tú te estás refiriendo a que puedan haber valores, porque si hay un cambio, el control de calidad, ¿cómo lo va a acusar? Entregando eventos de rechazo, o van a haber tendencias, o van a haber desplazamientos. Y en ese caso, lo que se debiera de hacer es, si me permites el término, resetear el control, o sea, volverlo a cero, volver a generar el rango para que incorpore este comportamiento nuevo con el cambio de lote. Al
menos así se hace en la práctica cuando ocurre un cambio de lote, no sé si llamarlo así, brusco. Pero por lo general, con las marcas de reactivos que trabajamos nosotros, es decir, los clientes o los usuarios que tenemos nosotros, la variación interlote es bastante baja. Son casos excepcionales donde el comportamiento del control cambia después de un cambio de lote. Si es que, por ejemplo, hay una calibración de curva. Pero en algunos casos, cuando el cambio es bastante brusco, y nos ha ocurrido, por ejemplo, con algunos parámetros de química seca, lo que hay que hacer ahí es volver el control a cero, es decir, a foja cero, y volver a rediseñarlo, o volver a ponerlo en marcha. Porque no habría otra forma de compensar el efecto del cambio de lote. Victorino, ¿Mm? no sé si podrás acercar tu micrófono, porque aquí igual nos comentan de que a lo mejor puede ser eso que se escucha bajita tu voz. A ver, mira, voy a mejor a cambiar la fuente de... ¿Aló, ahí cómo me escuchas? Sí, ahí se escucha bien. ¿Sí? Sí, mira, acá en el chat hay una pregunta de Cristian Pepper, dice. Muchas gracias por su exposición. Quisiera preguntar si el modelo de la incertidumbre de medida sería mejor que el modelo de error total analítico, o no hay una mayor variación. Uf, qué gran pregunta. A ver, espero que ahora me escuchen mejor. Hay una, hay una, hay una controversia que viene hace mucho tiempo entre los europeos, que son los defensores del modelo incertidumbre, y los americanos, para darle un nombre continental, que son los defensores del modelo del error total. Hay un problema de carácter matemático en el modelo del error total, que sería muy largo de explicar, que tiene que ver con el cálculo de la propagación del error, particularmente del sesgo. Porque ahí se consideran los errores de manera aditiva. En el caso de la incertidumbre no es así, está calculado de otra manera. Pero en términos prácticos, hay dos puntos que son los controversiales. Uno es que el modelo de incertidumbre asume que el error sistemático o el sesgo es eliminable. En algún momento uno puede reducir, de hecho, hay que eliminar completamente el sesgo a través de materiales de referencia y otro tipo de correcciones que se realizan. En cambio, el modelo americano, que está basado en la propuesta de Westgard, asume que el sesgo es algo con lo cual el laboratorista tiene que vivir. No sé si vivir para siempre, pero es un fenómeno que siempre va a estar presente. Y en eso yo comparto la postura de Westgard, sobre todo en la época actual, donde el principal problema de los procedimientos no es la excesiva variación, sino que el efecto que tiene lo que comentaba Rodrigo Ángel, los cambios de lote reactivo, los calibradores, etc. Y el segundo punto es que estamos hablando de concepciones distintas. La incertidumbre sería este rango en el cual estaría el valor que yo estoy midiendo. Por eso se llama incertidumbre. El valor que yo estoy informando es un valor de varios que están dentro de un rango. No es el valor exacto.
En cambio, el modelo del error total plantea que el valor que estoy informando yo sería exacto y tendría un porcentaje de componente de error. Pero para calcular la incertidumbre, yo no solamente necesito hacer un cálculo interno, sino que también necesito que el proveedor del control externo o el proveedor del programa de intercomparación me entregue la información de los componentes de incertidumbre del material que utiliza. Y yo además también necesito contar con la incertidumbre del calibrador, porque finalmente el cálculo de incertidumbre es la suma de las incertidumbres de todos los elementos que yo utilizo. Y es eso donde no hay una propuesta única en estos momentos. Hay aplicaciones que entregan el cálculo de incertidumbre, pero hasta donde yo sé, no es en sí una incertidumbre, debe ser un modelo, porque existen modelos para calcular incertidumbre. Ahora, desde la perspectiva del laboratorio, yo creo que en algún momento se debe llegar a utilizar la incertidumbre como métrica de exactitud. Es decir, yo le debo informar al médico un valor con un más menos. Es decir, que el resultado o el valor del resultado se debiera de encontrar dentro de ese rango y yo estoy informando un valor dentro de ese rango. O sea, se debería informar, por decir algo, glucosa más menos 1,5. En algún momento sí debiera de ser el informe del laboratorio. Espero en algún momento los invito, yo le voy a mandar información a Andrea. Nosotros hacemos a veces, bueno, hicimos el 2020 y parte del 2021 hicimos webinar. Y uno de los temas que tratamos en un webinar fue precisamente el cálculo de incertidumbre o la estimación de la incertidumbre analítica. ¿Cómo decías, Andrea, que se llamaba el colega que preguntó? A ver, se llama Christian Tepper. Ya. Cristian, yo en la presentación puse mi correo. Si gustas, contáctame por ahí, te puedo mandar información si es que te interesa. Hay algunas presentaciones y algunos documentos bastante, no sé si simples, que puedo compartir contigo si es que te interesa el tema de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay laboratorios en Chile que sí hacen cálculo de incertidumbre. Yo conozco a varios que utilizan esa métrica. A ver, aquí hay algunas Aquí hay otra. mensajes. Carlos Puente dice, la ISO 20914 del 2019 define el cálculo para MU en los laboratorios clínicos. Parece que es como una afirmación. Sí. Cristian dice, muchas gracias, encantado de escribirle, basado en la ISO 15189. Esa es una pregunta. El cálculo de incertidumbre basado en la ISO 15189. No, la ISO 15189 no menciona procedimiento para el cálculo de incertidumbre. Dice que hay que calcular la incertidumbre, pero no menciona la forma. Pero ahí tienes un elemento que no mencioné, que es el que dice Carlos Puente, perdón, que es la ISO 20914 del 2019, que establece cómo se calcula la incertidumbre de medida en los laboratorios clínicos. Pero hasta donde yo sé, la ISO 15189 no da una forma de calcular la incertidumbre o de estimar la incertidumbre.
Bueno, yo más que hacer una pregunta, en realidad contar un poquito mi experiencia de cuando yo trabajé con Victorino en, eh, en Araucanía Sur, en donde todos los laboratorios nos reunimos para poder hablar acerca de control de calidad. Y Victorino estaba ahí presente como nuestro tutor. Y la verdad que fue una experiencia bastante buena. Aprendí muchas cosas y creo que a veces uno se confía en que está haciendo las cosas súper bien y cuando viene una persona y le muestra que en realidad puede ser que no estaban tan bien y que uno tiene que analizar un poco más las cosas, se da cuenta de que sí, a lo mejor uno está cometiendo de forma involuntaria algunos errores. Em, Partiendo por el cambiar mi mentalidad de hacer mis valores de referencia o mis rangos propios y ver cómo el rango que me informaba el fabricante era bastante amplio y nunca me daba ningún error. Y ahí empecé a, cuando ya manejé mi propio control, empecé a ver que sí empezaron a aparecer errores y empezar a investigar a qué se debían esos errores y encontrar las causas. Eso nos permitió arreglar bastantes problemas que tuvimos en nuestro control externo de calidad también. Y la verdad es que sí, trabajamos en un mismo equipo, que nos íbamos rotando herencia de los procedimientos de cómo se cargaban los reactivos, de muchas cosas. Y todo eso tuvimos que ir estandarizándolo y la verdad es que se mejoraron bastante los resultados. Así que por eso yo invité a Victorino a que nos pudiera acompañar porque realmente fue algo que nos abrió un poco los ojos al trabajo que estábamos haciendo. Así que muchas gracias. No sé si alguien más querrá mencionar su experiencia de control de calidad en el laboratorio y podrá hacer algunas preguntas a Victorino. Que se atrevan, por favor. No, yo creo, Andrea, que es importante mencionar una... a ver, el objetivo de compartir esta exposición que es bastante simple, bastante poco ambiciosa, y tal vez influenciado por la realidad que vemos habitualmente, es que en Chile existe una pendiente de implementación en los laboratorios del control de calidad que es bastante grande. O sea, hay laboratorios que lisa y llanamente no hacen control de calidad. Y si lo hacen, simplemente se basan en medir diariamente el control que le entrega el proveedor y compararlo con el valor del inserto. No hay ningún otro tipo de procesamiento de la información. Tampoco hay mucho interés por conocer los pasos siguientes o los pasos más avanzados que podrían ser todos estos elementos más finos de incertidumbre, de estadística o de otros elementos. Entonces yo creo que es importante si es que hay una gran variedad o hay una gran dispersión para hablar de estadística, y en que pueden haber presentes colegas que están en un nivel bastante avanzado y sus laboratorios, yo asumo también que están trabajando en un nivel bastante avanzado. Pero también hay que tomar en consideración que en otros lugares hay laboratorios que van demasiado atrás. Yo les puedo contar como anécdota que hace un par de años, en un lugar, me preguntaron si podía hacer una suerte de curso de media mañana, o perdón, de una mañana o de una tarde, y yo me atreví a preguntarles cuál es el tema que querían tratar.
Luego que dije eso me arrepentí porque dije, si me proponen un tema que es bastante complicado, a lo mejor no lo voy a poder abordar en tan poco tiempo. Y cuando finalmente eran varios laboratorios, hicieron un consenso. Ellos querían tratar dentro del curso criterios para comprar un suero control. Eso era lo que necesitaban ellos. Querían saber cuál era el mejor control para poder hacer su control de calidad. Yo me sorprendí porque pensaba que iba a ser algo más complejo, pero al mismo tiempo me di cuenta que ese tipo de laboratorios, que eran laboratorios públicos, iban bastante rezagados en comparación sobre todo con laboratorios que son del área privada o de laboratorios institucionales, donde la implementación del control está tremendamente avanzada. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno aborda este tema. Yo creo que la idea es que nivelar la implementación del control al nivel nacional, porque todos los laboratorios necesitan de alguna manera conocer y manejar el nivel de calidad o desempeño que tienen. Y de a poco ir avanzando en aquellas herramientas que son algo más sofisticadas, que por lo demás están basados en ese trabajo previo, que es la implementación y la estandarización del control. Entonces la intención de esta exposición, que era bastante simple, era no introducir ni conceptos ni herramientas más sofisticadas, pensando en que el que lo necesitaba le iba a servir y quien está más avanzado, bueno, podría ayudarle a recordar algunas cosas o recuperar algunos elementos que se le podrían haber quedado bien en el tintero. Al menos esa era la intención. Ya, ahí hay una pregunta de... Me tengo que poner los lentes. Muchas gracias por la presentación y tu experiencia. ¿Qué tan complejo es tener una capacidad analítica óptima para analitos como sodio y cloruros que en CLIA tienen MT bajos y considerando además que tener CB tan bajos igual es complejo para esos analitos? Bueno, es bastante complejo o bastante difícil porque, bueno, si estás trabajando con CLIA, los criterios de exactitud, tienes razón, son bastante bajos, pero si tú los comparas con variabilidad biológica son mucho más bajos. Si mal no recuerdo, creo que para sodio es como 0,9, algo así. Casi inalcanzables con la tecnología que está disponible hoy en día. Tal vez la principal dificultad, en la experiencia que tenemos nosotros, la principal dificultad desde el punto de vista del profesional que opera o hace el análisis de las muestras, es que los sistemas para medición de electrolitos son sistemas cerrados. No tiene mucha injerencia el profesional, como en el caso de otros parámetros de bioquímica o de algún ensayo, porque es un sistema cerrado que se calibra, tiene su propio sistema de provisión de reactivos, la mantención de los electrodos, el cambio de los electrodos también es una cosa que no puede manejar mucho el profesional. ¿Es complejo? Sí, pero manteniendo un control, no sé si óptimo, satisfactorio, al menos te ayuda a orientar cuándo los resultados puedan ser insatisfactorios por pérdida de prestaciones del sistema, si es un sistema directo, potenciometría directa, o si es un sistema indirecto. Yo en ese caso lo que recomendaría es que la fuente del criterio de exactitud, en este caso CLIA, que pudieran buscar otra fuente
que fuera menos exigente para ajustarse a la realidad. Si el profesional no tiene mucha injerencia en este sistema cerrado de los electrolitos, creo que es complicarse el ponerse criterios que sean demasiado exigentes. En la medida en que el profesional pueda influir o pueda manejar estos sistemas que sean más abiertos, semiabiertos, si en ese caso uno puede imponerse criterios o especificaciones que sean más exigentes. No sé ¿quién fue el que preguntó? Carlos Manríquez. Carlos, ¿a qué te refieres en particular en la última parte de tu pregunta, considerando además que tener CV tan bajos, iguales complejos para esos analitos? ¿Te refieres que en tu experiencia cuesta mucho mantener coeficientes de variación bajos? Y cuando hablas de bajo, ¿a qué te refieres? ¿Menor a 2, menor a 1? Si me podrías complementar esa parte. Buenas noches. O sea, considerando, claro, el requisito de el error máximo tolerable tan bajo que tienen, no sé, la CLIA, por ejemplo, como ponían en este caso, claro, para poder alcanzar un nivel óptimo de capacidad analítica, tendríamos que tener, claro, un coeficiente de variación menor a 1. Al menos en mi laboratorio, en mi experiencia, eso es bastante complejo, entonces por eso a eso más que nada he enfocado mi pregunta. Ah, ya. Y tú dices, ¿cómo lograr tener coeficientes de variación tan bajos si la tecnología te impide tener ese tipo de valores? ¿A eso te referías entonces? Claro. Claro, a ver, es que estoy mirando aquí. 4,5, 1, 0,5. A ver, déjame hacer un cálculo rápido. Claro, 0,8, potasio 0,8, sodio 0,5. Y sí, según yo estuve haciendo el cálculo con Rilliback en cloruro y en potasio, o en cloro y en potasio. No podrías tener coeficientes de variación sobre 0,8, asumiendo que tienen un sesgo de 0. Y en el caso del sodio no podrías tener coeficientes de variación que fueran mayores a 0,5. Si me dan algunos segundos, voy a hacer algo. Bueno, resultados. Quiero buscar valores, valores empíricos. Estoy entrando al sistema que tenemos nosotros, porque no tengo los valores así son muchos valores. Cloro. 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 Ya,
Mira, Carlos, estoy viendo que hay algunos usuarios que tienen coeficientes de variación que son bastante bajos, 0,50 incluso, 0,69, 0,80. Pero la tónica es que los coeficientes de variación bordeen el 1,5, en el caso del cloro. Una nota importante, los coeficientes de variación bajo para cloro son en plataformas de química seca. En potasio, se repite el mismo fenómeno. Los valores en plataformas de química seca tienden a ser más bajos, casi la mitad aproximadamente el promedio, 0,8, y el promedio anda alrededor de 1,8, 1,9. En el caso de sodio, en el caso de sodio se mantiene la misma tendencia. O sea, estaba buscando esa información para confirmar si, porque aquí hay otro elemento que el control de calidad no lo dice abierta o directamente, pero el control de calidad también debiera de ser una información que permitiera que el profesional tomara la decisión de cambiar la tecnología que está utilizando, porque en definitiva la tecnología que está utilizando no tiene el desempeño que el profesional necesita. Entonces, si estás utilizando una tecnología que por mucho el esfuerzo que hagas internamente con estandarización y todo, te produce valores que son insatisfactorios con este requisito de exactitud del CLIE, a lo mejor buscando otra tecnología que te diera mejores indicadores de desempeño, sería una alternativa. Que por lo demás es una de las cosas que me llama la atención, que nunca se menciona en las licitaciones. Siempre en las licitaciones la propuesta económica tiene más del 70% de importancia. Y el desempeño analítico de la tecnología del oferente no tiene mucha influencia. Entonces, se me olvidó el nombre porque tengo mala memoria. Carlos Manríquez. Sí sería complejo, y una alternativa, si es que tienes valores altos, es recurrir a una mejor tecnología. Quería hacer su opinión sobre el control de calidad basado en el riesgo. Mira, es una nueva, o no sé si será tan nueva, que es el control de calidad basado en riesgo. Pero mira, no es mucho lo que domino en esa área, porque creo que pueden haber laboratorios que ya lo están haciendo o lo pueden empezar a hacer, pero la mayor parte de los laboratorios no, yo creo que ni siquiera conocen el concepto. Hay una documentación de la CLSI que establece cuál es los principios o la metodología para poder hacer la implementación del control de calidad basado en riesgo. Yo creo, tengo no sé si me salí de la plataforma o no. A ver, ¿no? ¿Estás ahí? Perdón. Ahí no te escuchamos. No, ahí sí. Creo que no sé si para todos los laboratorios a ver, lo voy a decir de otra manera. Yo comencé en esto el 2002,
haciéndome cargo de un control de calidad externo. Este control de calidad externo, que era español, tenía un componente educativo, porque quería enseñarle a la gente o a los profesionales a poder tener una forma de evaluar cuál era la calidad de sus resultados. Y la empresa donde estuve trabajando hizo el montaje de este aspecto educativo, que precisamente cuando tocó que nos conociéramos con Andrea y con otros servicios de salud de Chile. En ese momento, la gente que se dedicaba a esta área, la gente que era más experta que yo en esta área, comenzó a haber una masificación del conocimiento, se empezaron a hacer cursos, se empezaron a hacer capacitaciones, y esas capacitaciones estaban concentradas en todos estos aspectos de cálculo, esta parte estadística, de qué es lo que había que hacer con tal valor, con este otro valor. Pero creo que con el tiempo se fue alejando el control de calidad de la parte procedimental, que yo creo que es lo esencial del laboratorio. O sea, el control de calidad debe estar acorde a lo que el laboratorio debe entregar, que son resultados exactos y eficientes desde el punto de vista del costo y del tiempo en cuanto a oportunidad de entrega de resultados. Entonces, no sé si una implementación sofisticada del control, teniendo en cuenta que hay lugares que lo pueden hacer, no sé si es viable en aquellos lugares donde no hay tecnólogos que tengan el recurso de tiempo para poder hacerlo, donde no hay tanto recurso financiero para poder invertir en herramientas tecnológicas, y donde el nivel de implementación que necesita el laboratorio es bastante simple o básico para comenzar. Y de allí saltar a lo más complejo, tal vez entregando información más fina de lo que está sucediendo. Si este tipo de iniciativa, que es el control de calidad basado en riesgo, permite una implementación rápida, fácil, sencilla, que un laboratorio lo pueda hacer, un laboratorio comunal, un laboratorio de hospital regional, donde trabaja 1 o 2 tecnólogos médicos todo el día. Si es posible llevarlo a la práctica, ¿por qué no? Pero yo elementos más concretos de esta propuesta no conozco. No me he dedicado a estudiarlo. No sé si habrá alguna otra pregunta o algún comentario. Okay, De todas Pablo. maneras, ¿sí? No, es que Pablo estaba agradeciendo por charla. Estaba diciendo que muchas gracias. Los que aparecen en pantalla son los que están, ¿no es cierto? O sea, serían 5, 10, 15, 18. Ah, ok. Hay 18, sí. Bueno, igual los dejo invitados para mañana, que van a hablar sobre antifungigrama. Y es a las 21 horas. Para el que esté interesado, se puede conectar en este mismo link, solamente en el horario que corresponde, y ahí va a poder ingresar. No sé si Julio, que lo veo que encendió su cámara, querrá decir algo. Parece que no. Apagó la cámara y se puso tocando. Claro, parece que no. Ahí está. Ya, entonces, si no hay ningún otro comentario más ni pregunta,
Voy a ver si puedo prender mi cámara. No, tampoco quiere funcionar mi cámara. Entonces damos por finalizada esta conferencia. Ahí siguen diciendo muchas gracias. Y recordar que este ciclo de conferencias fue organizado, ¿no es cierto?, por los colegiados de la región de Los Ríos, con apoyo del Colegio Central, ¿no es cierto? Y que les damos las gracias por la participación. Y esto nos va a permitir también poder seguir haciendo actividades de este tipo. Así que eso. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias.